Bueno, el primer expositor va a ser Alfredo Herrera, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ¿verdad? Adelante, no vamos a... perdón. Cierto, de Puebla. Adelante, Alfredo, por favor. Muchas gracias. Ahí está, ¿no? ¿Sí se escucha bien? Creo que... Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, un agradecimiento a los organizadores por permitirme presentar el trabajo que he estado realizando últimamente, junto con todos estos estudiantes y profesores. De hecho, me gustaría mencionar que el más jovencito tiene 19 años, empezó estudiando, está en la licenciatura y empezó a los 17, y ya tiene escrito su tercer paper. Es algo que nos da mucho gusto. Es Santiago González Salud. Y bueno, es un gusto estar aquí. Tiene muchos años que no vengo al Poli, pero es un placer. Y bueno, pues vamos a ver. Yo les voy a hablar un poquito de algunos efectos que hemos estado buscando en núcleos galácticos activos. En el 2021 publicamos un paper donde nosotros afirmábamos que se habían detectado esos efectos en NGC 4258, que es un núcleo galáctico activo muy estudiado, pero como que en la pelea con el referee esa parte tuvo que quedarse un poquito al lado, como que no le gustaron nuestras fórmulas matemáticas, pero no le gustó que habíamos detectado un efecto que ellos no habían podido detectar con sus enfoques, pues más que nada newtonianos con correcciones, pero las correcciones no estaban tomadas en cuenta de manera consistente. Entonces nosotros con el paso del tiempo hemos comprendido más y ahora sí estamos como en posición de decir que ese efecto fue detectado de acuerdo con las mediciones, de manera convincente, contundente, y pues es algo que les voy a mostrar también. Hay otros efectos que están como cocinándose, por decirlo así. En particular se habla de que los discos de acreción tienen como una especie de deformación, un warping, ¿no? Pero lo que hemos estado viendo es que es realmente un efecto que se genera por la curvatura. Primero, bueno, pensamos que es por la curvatura porque hacemos uso de las geodésicas que siguen los fotones, y esas geodésicas tienen información de la curvatura del agujero negro, pero a la hora de elevar un poquito el disco de acreción con respecto al plano ecuatorial en el cual nos encontramos nosotros, surge un efecto que hace que las trayectorias de los fotones se vean curvas, como una sinusoide. Ahorita vamos a ver pues. Y bueno, también hay un efecto relacionado con la expansión del universo. Hemos empezado a emplear la métrica de Schwarzschild de Sitter. Empezamos con Kerr de Sitter, siempre nos gustó Kerr desde el principio. Y hemos tratado de ver qué nos puede decir este modelito acerca de la expansión del universo. Entonces esos son los tres efectos básicamente que voy a mencionar. Uno de ellos todavía se está cocinando, no tiene las fórmulas, no las voy a presentar aquí porque nos falta afinar algunos detalles, pero los demás creo que van a quedar bastante claros. Bueno, aquí hay un plan muy breve de la charla. Yo creo que no es necesario detenerse aquí. Esa es la imagen que nos motivó en un inicio, hace un poco más de 10 años, a Ulises Nucamendi y a mí, a hacer las curvas de rotación. En realidad yo, cuando la vi, yo dije, bueno, ahí debe haber efectos relativistas generales, por la forma tan desordenada que tienen estas curvas. Son varias estrellas que están orbitando en torno al centro de nuestra Vía Láctea, que se llama Sagitario A estrella. Y bueno, resultó después que la mayoría de los sistemas en los centros galácticos tiene esa forma. No son bastante newtonianas, o sea que los efectos relativistas son muy débiles ahí, pero después encontramos milagrosamente otro sistema donde sí. Y es este. Es NGC 4258, es un núcleo galáctico activo, y esta curvatura que se ve en el disco de acreción, estos son
Digamos que hay un agujero negro central, para ser un poquito más honestos, debería ser un objeto compacto central, que se supone que es un agujero negro, que tiene un disco de acreción, y en el disco de acreción hay una especie de nubes de vapor de agua. Y esas nubes de vapor de agua se están orbitándolo, pero son estimuladas también por el objeto compacto central. Y emiten como un láser, así como este, una luz muy coherente que viaja a distancias muy grandes, incluso a 150 megaparsecs con respecto a la Tierra. Entonces, estos puntitos que vemos ahí son los fotones que provienen de esas nubes de vapor de agua a muy altas temperaturas. Y nosotros lo que hacemos es medir su corrimiento y la posición en el firmamento. La posición en el firmamento es la declinación recta y la ascensión. Perdón, la ascensión y la declinación recta. X e Y. Y bueno, en el firmamento se ve algo así. Pero resulta que esa curvatura que usualmente los astrónomos asignan o piensan que es una deformación del disco, nosotros hemos visto que es en realidad que el disco en el cual están hospedados los megamáseres está un poquito inclinado con respecto a nuestro plano ecuatorial, con respecto al plano en el cual nosotros estamos observando. Y eso genera este efecto, es un efecto más bien óptico, pero que tiene información de la curvatura por las líneas, por las geodésicas nulas que siguen los fotones. Entonces, ¿de qué se trata nuestro modelito? En realidad es un modelo muy sencillo, muy simple, y lo que hacemos es tratar de estimar los parámetros de un agujero negro, la masa, su distancia, su spin, si es un agujero, si lo situamos en el marco de una teoría de gravedad modificada, también podemos estimar los parámetros de la teoría, que es lo que ha hecho uno de nuestros estudiantes, Diego Armando Martínez Valera. Y bueno, vamos a tratar de observar efectos que vamos a modelar con relatividad general, con relatividad especial, como el corrimiento gravitatorio, ¿no?, que es uno de los principales resultados que hemos obtenido. Y después vamos a ver qué podemos decir acerca de la constante de Hubble en la evolución del universo, en particular de H sub 0. Y bueno, yo creo que sobra decir que los agujeros negros son objetos muy simples que se caracterizan básicamente por dos parámetros, la masa y el spin. A veces se incluyen la carga, pero nosotros pensamos que la mayoría de los objetos celestes son prácticamente neutros, entonces la carga sería un parámetro muy despreciable, pero que es digno de tomar en cuenta también. Y bueno, así como el agujero negro, según el principio de relatividad general, curva el espacio-tiempo en su vecindad, entonces la materia que está orbitando, que se está moviendo en su entorno, siente la curvatura. Entonces siente la curvatura y también esa curvatura determina su dinámica o su cinemática. Entonces no podemos ver un agujero negro directamente porque hay un horizonte de eventos que nos impide que las señales salgan hacia un observador externo, pero sí podemos tener una especie de espías que estén en su entorno, ¿no?, que estén sintiendo qué tan masivo es el agujero negro, con qué velocidad está rotando, con qué velocidad angular o con qué momento angular tiene. Y gracias a esos espías, pues si nos envían fotones, esos fotones van a tener la información que requerimos nosotros para decodificar o para caracterizar los agujeros negros. Es básicamente la idea de la charla. ¿Y qué necesitamos para eso? Perdón. Pues básicamente vamos a necesitar los corrimientos de los cuales les acabo de hablar y las posiciones en el firmamento que les mostré hace unos momentos. Es algo muy simple. Entonces ahorita vamos a ver cómo toma lugar. Entonces vamos aquí a considerar la métrica de Kerr. No voy a detener mucho en los detalles. La métrica de Kerr tiene dos parámetros, la masa y el momento angular, que determinan la rotación. Y vamos a caracterizar el movimiento de las partículas de prueba, en este caso de las islas de agua, de los megamáseres, que orbitan en torno al agujero negro por una tetravelocidad UMU,
Y aquí quisiera mencionar que esta UT es la responsable de los efectos que no tienen análogo newtoniano, porque en relatividad tenemos tetravectores en lugar de trivectores, ¿no? Y bueno, si consideramos que en un espacio estacionario y axisimétrico hay dos vectores de Killing, uno de ellos da origen a la conservación de la energía por unidad de masa y el otro a la conservación del momento angular por unidad de masa. Pero la métrica de Kerr tiene una sorpresa, tiene un tensor de Killing. Y ese tensor de Killing nos ayuda a determinar una constante de movimiento más, que es la constante de Carter. Y bueno, haciendo uso de las simetrías y las constantes de integración, uno puede llegar a una expresión cerrada para todas las componentes de la cuadrivelocidad de las partículas de prueba en términos de la métrica y de las constantes de integración. E y L en este caso, E y L y Q. Y bueno, si analizamos los fotones, el movimiento de los fotones desde que son emitidos hasta que son detectados en la Tierra, también podemos emplear las simetrías del sistema y encontrar una expresión, haciendo un poquito de álgebra, para las componentes del tetramomento en términos de la métrica y otra vez de cantidades conservadas, que en este caso son E gamma, L gamma y Q gamma. Y ahora, con ayuda de esas componentes de Q mu y U mu, podemos contraerlas y definir lo que conocemos como la frecuencia. Entonces es importante porque esta frecuencia es un invariante relativista general y con su ayuda podemos definir el corrimiento de dicha frecuencia, el corrimiento al rojo o al azul, que básicamente va a ser este cociente. Si pasamos el 1 para acá sería omega e menos omega d sobre omega d. Y en esta expresión vamos a ver que va a ser útil definir una cantidad conservada que nosotros le hemos llamado, en el marco de la relatividad, el parámetro de deflexión de la luz. Los astrónomos le llaman el parámetro de impacto, por si hay algún astrofísico o astrónomo por aquí. Es el parámetro de impacto literalmente, es L gamma sobre gamma. ¿Y por qué le llamamos así? Porque nosotros hemos visto que está determinado completamente por la curvatura del espacio-tiempo. Entonces, tampoco vemos el agujero negro, entonces hablar del parámetro de impacto sin ver el objeto central es un poquito inconsistente, ¿no? Bueno, yo diría que no es muy útil. Pero bueno, para Kerr, este parámetro de deflexión de la luz adopta esta forma. Y básicamente lo que vamos a tener es ciertos máseres o ciertos objetos ciertas partículas de prueba que están orbitando un agujero negro central, que están emitiendo fotones en el momento corridos al rojo si se alejan, y fotones corridos al azul si se acercan a nosotros. Así como la frecuencia de una ambulancia cuando se acerca y se aleja de nosotros, es lo mismo prácticamente, ¿no? Y bueno, aquí hay una fórmula. Si nosotros vamos a considerar, digamos que la fórmula anterior es para órbitas genéricas, y si nosotros consideramos el caso particular de órbitas circulares que estén en el plano ecuatorial, nosotros queríamos como aterrizar el modelo para que se entendiera, ¿no? Y ver cuáles eran sus implicaciones, ver si era consistente. Y resultó que este modelito tan simple ha sido el que nos tiene ahí trabajando 10 años, porque ha habido tantas aplicaciones que no hemos podido salir de ahí. El caso general que les mostré al principio de Sagitario Estrella, donde las órbitas son elípticas, lo tenemos ahí rezagado desde hace ya más de 5 años, pero no lo hemos podido publicar por estar atendiendo a estos megamáseres. Pero hay cosas interesantes. Muy bien, entonces hay dos corrimientos, uno para el corrimiento de frecuencias hacia el rojo, otro para el corrimiento de frecuencias hacia el azul, y se reducen a esta expresión que ya está escrita en términos de las cantidades que nosotros conocemos, ¿no? Conocemos todas las componentes del tetravector y también tenemos información del parámetro de deflexión de la luz. Y aquí hay un efecto que para Schwarzschild, para Schwarzschild, para Kerr también,
En realidad nosotros podemos definir el corrimiento central, que corresponde a este punto que está aquí. En general, el corrimiento a lo largo de la línea de visión solamente es el gravitatorio, pero aquí como tenemos Kerr genera un arrastre y ese arrastre también influye, y por eso el corrimiento que tiene solamente la parte gravitatoria no está exactamente sobre la línea de visión que une al agujero negro con el observador, sino está un poquito afuera. Y bueno, aquí nosotros vamos a definir un corrimiento cinemático también, que es el corrimiento total menos el corrimiento gravitatorio, el corrimiento central. Aquí le llamábamos central, pero en realidad después le llamábamos ZG de gravitatorio, corrimiento gravitatorio. Entonces, aquí vemos que en realidad la presencia del agujero negro curva el espacio-tiempo, y esa curvatura que tiene información sobre la masa y el spin, y además del movimiento orbital de las partículas de prueba, son lo que nos da como componentes del corrimiento total. Este es el corrimiento total y en él están codificados los tres efectos. El primero debido al arrastre gravitatorio, debido a la rotación. Después el corrimiento gravitatorio debido a la curvatura generada por la masa del agujero negro. Y después el corrimiento cinemático que se genera por el movimiento orbital de la partícula de prueba. Bueno, entonces aquí lo que hacemos es básicamente que estos corrimientos al rojo y al azul son funciones de los parámetros del agujero negro y de las posiciones en el firmamento o los datos orbitales de las partículas de prueba, y lo que hacemos básicamente es resolver un problema inverso, invertir estas dos relaciones de tal manera que podamos expresar M y A en términos de los corrimientos y las posiciones en el firmamento. Entonces todas estas cantidades son observables, y si ya tenemos un telescopio lo suficientemente potente que puede apuntar esos megamáseres, es algo que me olvidé mencionar, la ventanita de esos megamáseres es del orden de milisegundos de arco. Entonces realmente han hecho un milagro tecnológico los astrónomos, y ahí sí hay que quitarse el sombrero, para detectar estos sistemas de megamáseres que se ven solamente de canto, pero en una ventana muy muy pequeñita. Y bueno, los corrimientos totales adoptan esta forma si nosotros consideramos que el observador está lo suficientemente alejado. Como vemos, depende del spin y depende de la masa, donde M tilde y A tilde simplemente están partidos por RE, que es el radio orbital de la partícula de prueba, de los máseres en este caso. Y bueno, si multiplicamos R por B, podemos encontrar una fórmula para la masa en términos de los corrimientos y de las posiciones que están codificadas en este R sub. Entonces esa es una fórmula que nosotros habíamos perseguido por mucho tiempo, nos dio mucho gusto obtenerla, y después vimos que es prácticamente inútil a la hora de querer caracterizar los agujeros negros. Este es como el sueño guajiro de un físico teórico. Y ya cuando uno va a la realidad, lo que ve es que tenemos que hacer un análisis estadístico. Tenemos que tener muchos datos y emplear un análisis estadístico. Bueno, los de partículas no se van a sorprender de eso, porque ahí han pasado mucho tiempo. Y después también podemos obtener una expresión para A en términos de esos corrimientos de RE y A sobre M, que depende solamente de los corrimientos al rojo y al azul. Y si uno hace una expansión en serie de las expresiones que mostré hace unos momentos, aquí falta un 1,2, son los dos, vemos que el parámetro de spin aparece hasta la quinta posición. ¿Eso qué nos dice? Que es realmente un efecto muy sutil, que va a ser difícil de detectar. Cuando nosotros empezamos esta investigación, estábamos detrás del spin. A mí, desde que empecé mi doctorado, me gustaban mucho las métricas rotatorias, porque siento que ahí hay como... Y bueno, si lo llevamos a la astrofísica, la mayoría de los objetos celestes están rotando. Y pensamos con los agujeros negros también. Ok, entonces, aquí quisiera mencionar que este es el término dominante, es la velocidad rotacional en el lenguaje newtoniano. Ese es el término subdominante que corresponde a
el corrimiento gravitatorio, que es el que hemos observado, el que han observado los astrónomos, y que nosotros vamos a mostrarles cómo es que sí se detectó, ¿no? Entonces, el corrimiento total tiene dos componentes, el corrimiento gravitatorio más el corrimiento cinemático. La expresión total para el corrimiento gravitatorio es esta, la del cinemático es esta, y sus contribuciones al hacer un desarrollo en serie de Taylor para distancias muy grandes y para m sobre r pequeñitas, pues está dada aquí, que es lo que les expliqué en la transparencia anterior. Y bueno, estos son los megamáseres, es un ejemplo de dónde lo hemos aplicado. Como mencioné, hay un disco de acreción, el observador está en esta dirección, muy alejado, es un observador distante. Desde arriba se ve de esta manera, ¿no? Y hay máseres corridos al rojo, máseres corridos al azul, y también hay unos máseres corridos al verde que están en la línea de visión, y lo vemos así. Entonces, este disco está pandeado intencionalmente, porque los astrónomos piensan que en realidad es un efecto de la deformación del disco. Y lo que nosotros estamos mostrando es que en realidad es un efecto óptico debido a que el disco está inclinado, nada más. ¿5? Ok, bueno, aquí están los datos que pudimos obtener después de hacer una estimación. El radio masa-distancia, la distancia al agujero negro, la masa, después de considerar información adicional, la velocidad con la que se aleja este sistema es de 483 kilómetros por segundo, son velocidades muy grandes en realidad. Y cuando fuimos a ver qué onda con el spin, no obtuvimos nada. Y después vimos por qué, porque cuando hicimos la expansión vemos que aparece este quinto sitio, entonces no se puede decir, necesitamos objetos que estén orbitando más cerca. ¿Y qué más? A ver, bueno, esto fue interesante porque también esta NGC 4258 está en un área que ha sido poco explorada o que no ha sido explorada, que no coincide con M87 y Sagitario Estrella, donde las estrellas que están orbitando en torno al centro galáctico están más cerca. Y si nosotros también consideramos que la velocidad, que las galaxias tienen una velocidad peculiar debido a un efecto local, puede ser que estén moviéndose en la vecindad de un clúster de galaxias y entonces se ven atraídos hacia ellas. Y esas velocidades no son pequeñas, son del orden de cientos de kilómetros sobre segundo. Y entonces este Z sub 0 toma en cuenta esa velocidad de recesión. Entonces, además del movimiento orbital, está el movimiento de recesión de la galaxia, más el efecto del corrimiento gravitatorio. Y ya estos son efectos relativistas especiales y generales que están combinados. Desde el punto de vista newtoniano, nosotros tenemos un movimiento orbital dado por esta expresión. La relación que hay entre la velocidad y el corrimiento es muy simple. Eso es algo que también nos tomó mucho trabajo, porque en ninguna parte estaba escrito que B era igual a C sobre C, y los astrónomos reportaban siempre velocidades. Y nosotros pensamos, ¿cómo miden una velocidad de los astrónomos? Una velocidad depende del sistema de referencia. Y ahí el sistema de referencia está anclado en el agujero negro. Y resulta que lo que se mide es un redshift, pero el redshift es un escalar. Entonces lo identifican con la velocidad radial, pero bueno, eso fue como un dolor de cabeza durante un rato hasta que encontramos una tesis de Harvard donde ahí venían todos los detalles. Y también si hay una velocidad de recesión, pues se toma en cuenta sumando de manera newtoniana las velocidades, si vemos al redshift como una velocidad, ¿no? Y entonces lo que nosotros estamos haciendo es idear una fórmula introduciendo una constante z, que si z tiende a 1 nos da el corrimiento determinado por la relatividad general, y si z tiende a 0 nos da el newtoniano, y hacemos un ajuste estadístico. Y al hacer un ajuste estadístico para estas 5 galaxias que tienen corrimientos gravitatorios pues más o menos notables, en el sentido de que comparados con el error son mayores, lo que obtenemos es
un comportamiento que reproduce los cálculos, los valores más probables para la masa sobre la distancia, para la posición del agujero negro, para la velocidad de recesión, pero que además nos dice que aquí le llamamos, a la Z le llamamos C1, perdón, esa es del orden de 0.9998. Si se fijan, aquí es 0.99 y el centro está en 0.998, o sea que prácticamente es 1. Y eso es lo que determina que el efecto relativista general del corrimiento gravitatorio haya sido detectado en esas observaciones de los astrónomos, ¿no? Y bueno, después tuve un estudiante de licenciatura que fue muy lista para hacer los ajustes estadísticos y lo aplicó a 10 galaxias. Y después le metimos la constante cosmológica al espacio-tiempo. No voy a detener, pero bueno, aquí es la métrica de Kerr de Sitter. Es un trabajo que promovió mucho Mehrab, que anda por aquí, ¿no? También. Y lo mismo, definimos el corrimiento gravitatorio, definimos el parámetro de deflexión de la luz, que ya tienen expresiones un poquito más complicadas. Aquí está el corrimiento total para Kerr de Sitter. Y a la hora de hacer ciertas aproximaciones nos damos cuenta de que el corrimiento total se puede implementar o se puede escribir como el corrimiento debido a Kerr más un corrimiento debido a la expansión del universo. Esta Z lambda es una Z cosmológica. Y se puede encontrar la ley de Hubble como en ese límite donde consideramos que la mayoría de los efectos relativistas generales son débiles. Reproducimos la ley de Hubble. Entonces nuestra fórmula anterior es como una generalización de la ley de Hubble desde el punto de vista relativista general. Y bueno, también podemos encontrar una fórmula para H sub 0 en términos de las observaciones, al igual que para la masa, además de tener la ley de Hubble. Y bueno, con eso concluyo. Muchas gracias por su amable atención. ¿Posible que repitan? Sí, ese es el trabajo que te digo que tenemos anquilosado desde hace ya más de 5 años, porque nos hemos estado aquí entreteniendo con los megamáseres. Los megamáseres son los... Pero sí es posible. Y ahí los efectos son más fuertes porque están más cerca, las velocidades son mayores, están más cerca del agujero. Sí. Hay también unos detalles ahí de cómo, porque aquí en este modelito, nuestro sistema de referencia está anclado en el agujero negro. En cambio, y las curvas aquí son circulares y están vistas de canto. Eso facilita mucho las cosas. Cuando son elípticas y están arbitrariamente orientadas, y tú mides desde la Tierra, hay que mapear el plano del firmamento visto desde el agujero negro al que está visto desde la Tierra, y eso ha sido un detalle que no hemos podido terminar, y nos han entretenido estos agujeros negros supermasivos de los AGNs, y por eso estamos ahí. Pero nuestro objetivo es el núcleo, el Sagitario estrella, ver qué pasa en nuestro núcleo galáctico. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias por su charla. Son solo 2 preguntas. La primera es si han visto qué sucede con otro objeto compacto, no precisamente un black hole. Y la otra es que, si integraron todo esto con separabilidad gracias a la constante de Carter,
¿Qué sucede cuando no hay esta separabilidad? ¿Lo hace numéricamente y cómo? Sí, creo que podríamos hacerlo numéricamente, pero hasta ahora nos hemos limitado a los que se pueden manejar analíticamente, tratando de hacer uso de las herramientas que hemos aprendido a lo largo de estos años. A mí me gustan más las cuestiones analíticas, siento que es donde estoy como más aterrizado. Hay un dicho por ahí que dice que una solución analítica vale más que 1000 numéricas, y es porque tienes las constantes de integración que pueden adoptar valores que es un parámetro continuo, entonces tienes un conjunto infinito de posibles valores que numéricamente no siempre puedes determinar, ¿no? Entonces tendrías que hacer como muchos estudios numéricos para tener como el marco que te da una solución analítica. Y la segunda, muy buena pregunta, y aquí el último punto que estoy marcando aquí son los objetos astrofísicos hacia los cuales, aquí tenemos mis prints también, a los cuales podemos estimar, y en el último de estos mencionamos a las estrellas de neutrones. Y resulta que son como las primas de los agujeros negros en términos de compacidad, son objetos muy compactos, y ahí también tratamos de ver cuál es el impacto que puede tener en particular. Hay un problema con el radio, con la ecuación de estado de las estrellas de neutrones, que está determinada con un error muy grande. Y este método puede aportar a determinar el radio. Como es una estrella de neutrones, y la estrella de neutrones sí la vemos, entonces también mandaríamos unas hacia la superficie de la estrella de neutrones, y podemos ir más allá, porque la estrella de neutrones tiene atmósfera, tiene océano, tiene corteza y tiene núcleo, ¿no? Y podemos determinar con ayuda de las presiones. En realidad esto para mí fue novedoso, ya tiene como 3 o 4 años que aprendí eso en Aspen, y podemos tener los corrimientos de esas distintas capas de la estrella de neutrones, y el método te permite determinar cuál es el radio de cada capa. Entonces eso va a ayudar a precisar mejor la ecuación de estado de las estrellas de neutrones. O sea, determinar el radio con mayor precisión, que es lo que hace relatividad general, ¿no? Darte precisión. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? La última. Ay, perdón. Claro, por acá. Gracias. Usted mencionaba que se pueden estimar los parámetros con teorías modificadas. ¿Con cuáles han intentado? Hemos intentado con gravedad conforme, y hay un parámetro de longitud que entra en la definición del parámetro conforme, que multiplica toda la métrica. O sea, toda la métrica está multiplicada por un factor, y ese factor es 1 más L cuadrada sobre R cuadrada. Esa L, ese factor de longitud que entra multiplicando toda la métrica, lo hemos estimado con NGC 4258 y hemos obtenido un valor más probable. O sea que si en algún momento la física apunta que esas gravedades conformes tienen sentido físico, ya hemos determinado cuál es el valor de ese parámetro, con ayuda de NGC 4258. Una última. ¿Sí? Ok, usted. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Súper interesante tema, que da cuenta de la colaboración que han estado teniendo en un grupo tan grande con varios integrantes, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a ustedes.